noches a todos, bienvenidos a ADN. Hoy tenemos un programa realmente impecable. En un ratito nada más va a aparecer en escena Enrique Proeger, el licenciado criminalista que va a aparecer en nuestro programa, uno de los más prestigiosos de la República Argentina, para terminar con el tema a los... ¿Y por qué lo hacemos? Vos te preguntarás del otro lado por qué lo hacemos y por qué seguimos de esta manera el tema. No queremos que sea otro caso de Almazo. Somos responsables de haber realizado la primera parte de las investigaciones con el narcoescándalo, lo que desató un sismo político el año pasado nada más, y que todavía hay presos policías, y que obviamente si la justicia actuara, evidentemente esos policías deberían seguir detenidos por varios años más. De todas maneras, como la justicia no está actuando a los ritmos, con la celeridad que se necesita y además con la perseverancia que se necesita, lo vamos a seguir nosotros desde acá de ADN. Hoy vamos a darle un cierre con Enrique Proeger en nuestro estudio. Pero primero tenemos que cumplir un compromiso que teníamos con Río Segundo. La localidad de Río Segundo hace muy poco tiempo fue mencionada por nosotros porque recordad que había como un sistema a nivel provincial de negocios financieros con el Estado. Todo ese sistema financiero o esos negocios financieros que se hacían de la política junto a financieras que son absolutamente ignotas o por lo menos que no estaban registradas como tales, se derrumbó con el tema CBI. Entonces, esta matriz, si se quiere, de negocios se desparramó por toda la provincia de Córdoba y están cayendo muchos municipios. Sin embargo, en Río Segundo nosotros estuvimos y acordate que hablábamos de un pariente del actual intendente de Río Segundo que tenía una financiera. A partir de que fuimos se cortaron los negocios. ¿Sabe qué negocio había en Río Segundo? ¿Sabe a quién le pedía el intendente de Río Segundo para hacer negocios financieros? Mirá lo que es esta financiera. Fíjate, a ver, vamos viendo la imagen. Esta es una financiera en Río Segundo. Una verdulería le presta al municipio, pero no es la única. Fíjate la otra financiera. Esta es otra de la financiera, un supermercado. Un supermercado le presta a Río Segundo dinero y el intendente, bueno, le paga los intereses usurarios, obviamente, como siempre. Toda financiera que no está registrada como tal, evidentemente puede cobrar lo que quiere. El tema hay que ver si el municipio necesita ese dinero o son negocios políticos con los muchachos. Vamos a ver la primera parte de nuestro informe. Dale. ¿Qué está haciendo la Municipalidad de Río Segundo respecto a fondos que está pidiendo en financieras o en entidades que supuestamente son financieras, pero que no están autorizadas? Y debido a la situación complicada financieramente de este municipio, bueno, de hace un año a esta parte empezó a hacer este tipo de operación en cuanto a emitir cheques propios a entidades financieras o comerciantes de la zona. ¿Cómo comerciante de la zona? Bueno, ha hecho estas últimas operaciones con comerciantes de la zona, emite su cheque propio a plazo, consigue el efectivo pagando un interés por esa situación. ¿A comerciantes? Sí, a comerciantes de la zona, bueno, un supermercado y una verdulería, un titular de una verdulería ha hecho ese tipo de operación hace un par de meses. O sea, el intendente va a una verdulería y va a un supermercadista a pedirle plata, le emite cheques y le paga intereses por el préstamo que le hacen. Sí, tal cual. ¿Y de qué plata estamos hablando? Y mira, en el transcurso de un año, entre una financiera más las operaciones que hizo con los comerciantes, estamos hablando de que la municipalidad pagó 1.315.000 pesos de intereses por este tipo de operación. 1.315.000 pesos de intereses anuales. Sí, entre una verdulería, un supermercadista y una mutual. Y una mutual. Sí. Esa mutual, hablan mucho en Río Segundo que estaría vinculada al primo del intendente, ¿puede ser? Bueno, eso yo no tengo elementos para afirmarte eso. ¿Pero el primo del intendente tiene una financiera? Sí, en la ciudad. Nosotros hace 2 meses mostramos justamente la situación de Río Segundo muy por arriba tocada porque hablamos de Laguna Larga, de Oliva, de lo que estaba pasando en la zona. ¿Qué pasó después de que pasamos? Sí, yo recuerdo ese programa porque, bueno, obviamente en el pueblo uno se entera y ve esas situaciones, pero a partir de eso que se mostró en ese programa, se cortaron las operaciones, se llamaban operaciones de tipo, en virtud de la relevancia que tuvo esa nota, ¿no? ¿Qué debe hacer un municipio o un estado que tiene problemas financieros, económicos? Debe acudir al Estado superior para que de alguna manera se vuelva a regular una situación. De todas maneras, lo que se dice en Río Segundo para poder fundamentar este tipo de situaciones es que se está en crisis. Pero fíjate, porque no le pueden pagar al personal. Pero el personal, del 100% del personal que es planta permanente, 209, bueno, de 209 personas, tenés todos estos para abajo
que han sido nombrados por el actual intendente. Es decir, entre contratados, jornalizados, becarios, monotributistas, tenés casi un 40% de la planta que fue de alguna manera abultada por el actual intendente, con lo cual lo que se está financiando es al propio intendente, al propio partido. Estos son los radicales, porque te hemos mostrado mucho de Unión por Córdoba y algunos dicen, pero ¿qué pasa con los radicales? Acá están los radicales, acá está el crédito sacado a la Mutual Mercor, acá está Granja Daniel, que es el del supermercado, y acá lo tenemos a González Jorge Luis, que es el verdulero, que le presta plata al municipio, 1.800.000 pesos en intereses. Pero fíjate, el supermercadista aparece en una de las listas de los radicales y aparece como concejal suplente, Granja Daniel Eduardo. ¿Te das cuenta que todos son negocios? Y este tipo de negocios, esta matriz de negocios, se fue derramando a lo largo de toda la provincia de Córdoba y empieza a caer con CBI. Algunos se siguen haciendo los vivos y siguen haciendo este tipo de maniobras. Vemos la segunda parte. ¿Quién es el señor Granja, de Granja y González? ¿Quién es? Es un comerciante de un supermercado de la ciudad de Río Segundo. Y acá están la plata que le solicitan, los intereses que paga por el dinero mensualmente. Ahora, si es toda una rueda, digamos, el único que se beneficia es el supermercadista y la verdulería, ¿no? Sí, bueno, esto sucede hace un año, entonces, como decimos, una rueda donde los cheques van entrando y se piden subsiguientes operaciones para cubrir esa rueda de cheques que se han emitido, ¿no? Ahora, parece increíble porque lo naturalizas de alguna manera. Digo, a ver, ¿una verdulería está financiando un municipio? Y en este caso, por esta operación, sí. ¿Y cuánta gente vive en Río Segundo? Y seremos 22.000, 23.000 personas. O sea, una ciudad está siendo financiada por un supermercado y una verdulería. Y en esa operación, en ese mes, fue así. Bueno, son un palo 300 por año, ¿no? Lo que le deja a una verdulería y a un supermercado. Y a una mutual, ¿no? Usted como tribuno de cuentas, ¿cree que se ha naturalizado demasiado en el sector político el negocio o emparentarse con el negocio financiero? Sí, sin duda. Y esto es mi opinión personal y asumo lo que digo. Está la situación agravante en el municipio que hace natural este tipo de operaciones para poder pagar los sueldos. Sí, pero una situación agravada en el municipio adrede. Porque acá tengo que hay 209 empleados de planta permanente y que este intendente metió 144 más. O sea, el propio intendente actual metió 144 personas más. O sea, un 60% más de la planta que ya había. Digamos, se genera una gravedad económica, parece que adrede, ¿no? Obviamente que el intendente y su ejecutivo tienen su responsabilidad porque por esta situación que vos comentas hay 140, 150 empleados entre becarios, monotributistas, jornalizados, contratados que son de esta gestión. Y eso genera que vaya a pedir plata al verdulero. Exactamente. Y ahora lo que vamos a ver es otro de los negocios que se ha generado en Río Segundo. Esta es la última parte de Río Segundo. Ya se viene Enrique Proeger nada más. Ya empezamos a repasar todo el caso Alós, pero con Enrique Proeger en nuestros estudios. El negocio en Río Segundo. El 27 de agosto de este año, hace un par de meses nada más, un mes y pico, aparece un tipo de nombre Gustavo Echavarría. Gustavo Echavarría le hace al intendente una propuesta. Le dice, quiero unos 54.000 metros cuadrados del municipio y te los pago de esta manera, en 3 millones de pesos. De esos 3 millones de pesos, la entrega de contado va a ser 1.500.000 pesos. Y después te doy 12 cuotas iguales y consecutivas de 80.000 pesos con 2 restantes que van a ser de refuerzos de 270.000 pesos. Es decir, un tipo que puede hacer un country en la zona en la cual está comprando tierras, la está comprando a 3 millones de pesos y a eso, según nos dicen los inmobiliarios, le puede sacar hasta 60 millones de pesos. Un negocio que le puede quedar en el bolsillo 57 millones de pesos. Escucha bien, 57 millones de pesos. A los 9 días de haber hecho la propuesta a este señor, el municipio no busca oferentes, es decir, no tenía por qué vender esas tierras, pero ya que se acerca a alguien y le dice, loco, las quiero comprar de esta manera, el intendente manda un proyecto de ordenanza, porque no lo hace solo el intendente, necesita de su consejo deliberante, y los concejales a los 9 días de la propuesta aprueban básicamente lo mismo que les dice el oferente. Es decir, no cambian ni siquiera una coma, no le dicen, no, son 6 millones de pesos, no. Ponen exactamente lo mismo, copian y pegan en el proyecto de ordenanza. Fíjate cómo circulan los negocios en municipios, ciudades grandes de la provincia de Córdoba. Entonces, por 3 millones de pesos se hace un negocito redondito de 60 palos este tipo con los concejales y el intendente.
Vienen sucediendo cuestiones en nuestra ciudad que realmente ya me alarman, porque cosas que no son tan comunes se han tornado ya bastante comunes y obvias. Y la verdad que ya llegar a la venta de un patrimonio de los ciudadanos de Río Segundo tan livianamente, me parece que es un hecho que puede estar ocultando alguna acción atrás. Bien, a ver, el hecho es que llega un empresario, supuestamente un tal Chavarría, a la municipalidad de Río Segundo, habla con el intendente, le solicita que le vendan unas tierras, que las tierras están ¿en dónde? Están en un predio que se denomina Médano Verde de nuestra ciudad. O sea que ahí se podría hacer un barrio cerrado, privado. Por supuesto, daría lugar a hacerse hasta un estilo country en el lugar. Bueno, llega este empresario, le dice al intendente por escrito que pretende esas tierras y el intendente le dice cuánto ofrece por las tierras. Sí, pero mira algo qué curioso. El comprador le dice cuánto va a pagar por esas tierras, cuando generalmente en cualquier situación de la vida, cuando yo vendo un inmueble, cuando yo vendo mi vehículo, cuando yo vendo mi casa, cuando yo vendo mi terreno, yo le pongo valor a ese lugar. Sí. En este caso es al revés. El que va a comprar pone el valor y dice cómo lo va a pagar también. O sea, el comprador es el que pone el precio del terreno. Así es. Y le dice cómo lo va a pagar en cuotas al terreno. Exactamente, y con la gran solidaridad de que va a tener 4 meses de gracia para seguir pagándolos en cuota al terreno. Bien, esto lo hace a la presentación el comprador un 27 de agosto. Exactamente. El 5 de septiembre, a los 8 días, ¿qué sale? Se sanciona una ordenanza con solamente el bloque de la Unión Cívica Radical, aprobándolo en soledad. Es llamativa porque, si te fijas, la ordenanza transcribe textualmente la nota del particular, este interesado, este inversionista. La ordenanza es para la venta de las tierras. Para otorgarle el poder al Ejecutivo Municipal a venderle en bloc a este señor, Gustavo Echavarría, una fracción de 52.000 metros cuadrados en el denominado Médano Verde, con las pautas y condiciones puestas por quien las va a comprar, en este caso por el señor Echavarría. Son 52.000 metros cuadrados aproximadamente. Así es. Entonces lo venden en 3 millones de pesos y esos 3 millones de pesos son a pagar 1.500.000 en el mismo momento y después son 12 cuotas. Después tiene 4 meses y a partir del 10 de enero del 2015 hasta finalizar el 2015 pagaría en cuotas iguales y consecutivas de 80.000 pesos. ¿Quién tasó estas tierras? No, absolutamente nadie. Absolutamente nadie. No tiene previa tasación, o sea, no tiene una tasación fiscal. Podría haber sido 3 millones, 4, 6, no lo sabemos. El comprador puso el precio. Ahora, ¿se ha salido a buscar otros compradores potenciales de las tierras o no? No, por supuesto que no. O sea, ¿no se hizo un llamado público de concurso de precios? No, por supuesto que no. O sea, que el tipo que fue, puso el precio y se le vende a ese tipo directamente. Así es. Por ordenanza. Así es. El poder político se ha sentido tocado porque nosotros hemos profundizado el tema a los. No queremos que todo quede como lo de Arias, no queremos que todo quede como lo de Dalmazo. Así que nosotros vamos a seguir tocando este tema, pero en la mitad de nuestro programa te vas a sorprender con las pruebas que trae Enrique Prueger. De todas maneras, queremos decir que hay cosas que no se han contestado. Y esa contestación le debió dar o Dracile, o De la Sota, o el jefe de policía judicial, o el títere, que en este caso es el abogado de los muchachos. Es la persona que han tenido que poner frente a las cámaras, que es la única persona que podría haberle puesto la cara a las cosas que se han dicho desde el oficialismo. Fue invitado acá a este programa para debatir con Prueger, a instancias de Prueger, porque para nosotros no hacía falta. Pero Prueger nos insistió en que él venía, sí o sí, invitáramos a alguna de las contrapartes, alguien del oficialismo que venga a debatir acá, a este programa, y no que lo haga por internet o a través de ciertos operadores que tiene ese señor. No vino nadie a debatir con Prueger y en un ratito te vamos a demostrar científicamente las pruebas que trae. Santiago. Vamos a repasar el caso Alos. Dale. El 8 de septiembre, a menos de 24 horas de la muerte de Alos, sí, señor, ya el fiscal Dracile decía que se había quitado la vida. Sí. Ya marcaba que era un suicidio. Y el 1 de abril de este año, fíjate este título, Dracile confirmó suicidio de Alos y pidió archivar la causa. Esto lo dijo Dracile, pero fíjate esto. La Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte, ¿qué dijo? Dijo que si bien la causa fue capturada de suicidio, habría que investigar más e ir hacia la hipótesis de ¿qué? De un homicidio. ¿Por qué? Porque hay muchos indicios que surgen del expediente que dan a dudar de que esa conclusión sea así. Está claro, el máximo órgano de justicia de la República Argentina determina que eso no se puede archivar de la manera en que se archivó porque hay muchos indicios, muchas pruebas de que no fue tal cual se había expedido el fiscal, ¿no?
Y uno de los datos claves que pone la Suprema Corte es ¿cuál? Que Juan Alos iba a hablar. Se iba a poner a disposición de la Justicia Federal. Señores, lo que vamos a ver ahora es rápidamente un repaso. Por favor, te pido anotar punto por punto de las cosas que no se han explicado a nivel oficial. Punto por punto, Dracile llega a ese lugar y archiva la causa diciendo que Alos, fíjate vos, lo tengo anotado, él entra al auto de Alos, ingresa al auto, apaga el auto, apaga las luces, contamina la escena del crimen, pero no lo decimos nosotros, lo dice el propio fiscal, fíjate. Llego, estaba el vehículo en marcha, con la única puerta, todas puertas trabadas, menos la del conductor, con el vehículo en marcha, con las luces prendidas, abro la puerta, apago el vehículo y las luces, y veo que efectivamente ya había una persona muerta, que es un empleado, un oficial de policía. Santiago, dale. Bueno, este es el informe de la doctora Vera, la jefa del equipo de investigación, que dice que cuando se halló el cuerpo debajo del arma había un celular y debajo del celular había una foto. ¿Por qué es importante saber que debajo del celular había una foto? Fíjate lo que dice Dracile. Un segundo. ¿Por qué es importante? Porque acá está el arma. ¿Vos ves el celular? No. No ves el celular. Ahí está el arma, ¿no? ¿Vos ves el celular? Es imposible ver el celular, determinar que abajo de eso hay un celular. ¿Cómo hacés para ver una foto 4x4? Porque según Dracile vio hasta quién aparecía en la foto 4x4. Pero Dracile no dice que debajo del arma había un celular y debajo del celular había una foto. Dracile dice y archiva la causa teniendo en cuenta que en una mano tenía el arma y en otra la foto. Fíjate lo que dice. Este señor tenía una foto de su padre en la mano y la pistola reglamentaria en la otra. Rápido el fiscal, qué rápido que es. Bueno, la verdad que no coincide con todo lo que ha sucedido, todo lo que va describiendo el fiscal. Pero había más cosas, Santiago. Seguimos repasando pruebas y hay que aclarar a la gente que todo esto está en el expediente y está firmado por la gente que lo hizo. Todo esto es oficial, son oficiales de justicia. Tenemos a la doctora Vera diciendo que Alos se había pegado un tiro por la boca y que el tiro había salido por el occipital izquierdo. Sí, señor. Tenemos el informe forense que dice que el disparo había salido pero por el occipital derecho, es decir, por acá dice la doctora Vera, por acá dicen los forenses. Dos versiones del mismo hecho. Y después te agrego una prueba contundente. Este es el dermotest. ¿Sabes cómo dio? Negativo. Dio negativo el dermotest, quiere decir que en las manos de Alos no se terminó que hubiese pólvora, con lo cual es sumamente raro. Pero todas estas cosas pasaron y están en el expediente. Son cosas que no se han podido explicar. Por eso, cuando hay dudas, cuando surgen las dudas, lo primero que hay que dudar es si hubo un suicidio. Ante tanta duda, lo que hay que investigar es precisamente un homicidio. Pero fíjate, no solamente Dracile contaminó la escena del crimen, y él mismo lo está diciendo, no solamente dice que vio lo que nunca pudo haber visto, sino que además él archiva la causa diciendo que Alos se pegó un tiro en la garganta. Fíjate. Una bala de entrada de acá y otra de salida que da al parante izquierdo del auto Clio. Rarísimo lo de Dracile, pero lo mismo quedó supuestamente archivada. Intentaba archivarla de cualquier manera. Dracile en tan solo 24 horas había cerrado la causa de esa manera, con esas irregularidades. Hay más, Santiago, dale. Seguimos repasando irregularidades todas oficiales. Fíjate, el cuerpo y el comisario Morillo. El fiscal Dracile autorizó al comisario Morillo a retirar el cuerpo de Alos. Sí, señor, eso es ilegal, nunca pudo haber ido un comisario, debió haber ido a un familiar de Alos a retirar su cuerpo. Sin embargo, se lo dieron a un comisario que tuvo mucha participación en todo lo que fue, entre comillas, la búsqueda de Alos, ¿no? Del cuerpo vamos a las prendas. Las prendas, hay un comisario que tuvo una denuncia por haber hecho desaparecer esas prendas. ¿Quién es ese comisario? El comisario Morillo. O sea, sigue siendo Morillo quien tuvo en sus manos las prendas de Alos. Recordemos que las prendas de Alos son sumamente importantes. Esto lo van a decir de ahora en adelante casi todas las personas que pasen por esa investigación. Digo, no hay que ser muy iluminado para darse cuenta que son una de las pruebas principales, las prendas de Juan Antonio Alos. Sin embargo, desaparecieron en manos de un comisario y por orden del fiscal Dracile. Otra de las pruebas fundamentales es el auto. El auto habla. El auto fue lavado. ¿Por orden de quién? Del comisario Morillo. Bien, es decir, que tampoco no tenemos ya el cuerpo, no teníamos la ropa y ya no tenemos el auto como debió haberse presentado para la investigación porque fue lavado. ¿Quién ordenó eso? El mismo que quemó la ropa de Alos. Morillo, que seguramente lo hizo por indicaciones de Dracile. Sí, señor. Seguimos repasando irregularidades oficiales. Vamos a lo que mostramos, el tema de las computadoras. El cabo Contreras en su acta dice que había 2 computadoras. Un compañero de Contreras dice que la doctora Vera manifestó que había 2 computadoras. Luego la doctora Vera en su acta, después de haber dicho que había 2 computadoras, dice que había una sola.
Y esto toma dimensión... Un segundo, ¿dónde había 2 computadoras? En el auto de Juan Antonio Alós. Sin embargo, después la doctora Vera dice, no, había una sola. ¿Y cómo toma dimensión el tema de la computadora? ¿Por qué hablan de primero que había 2 computadoras y después que hay una? ¿Dónde desaparece y por qué desaparece? Dale, Santiago. Desaparece una computadora y en ese momento, al poco tiempo, queda detenido el Hugo González, jefe de inteligencia. Fíjate esta denuncia. Dice que el Hugo González desde la cárcel intentó eliminar pruebas que podían comprometerlo. Se detectó que había mandado un mensaje a un alto funcionario de drogas peligrosas. ¿Para qué? Para destruir un disco duro de una computadora. O sea, el problema eran las computadoras. Y fíjate en cuántos minutos y en cuántos pases de oficial desaparecen las computadoras del auto de Juan Antonio Alós. Pero la semana pasada nos visitó una persona, una grafóloga, la primera en la provincia de Córdoba, y dijo esto respecto a la carta que dejó Alós. Hay algunos movimientos gráficos que son opuestos al suicidio. Por ejemplo, las mayúsculas sobrealzadas, tanto en esta palabra quiero como en la M de marido. Es una persona que se siente importante por sus méritos, que al tener este tipo de características gráficas, psicológicas, esto va de la mano, no puede haberse suicidado. En general es una letra con muchos ángulos, eso indica que es una persona muy resistente, que puede resistir presiones psicológicas, presiones físicas. ¿Qué ocurre con los paréntesis? En las cartas habituales de suicidas, la escritura fluye, nadie se detiene ni a hacer mayúsculas, menos aún a usar recursos lingüísticos como son los paréntesis, para nada. No solo eso, sino que no solo que lo abre y completa la información dentro del paréntesis, sino que además no se olvidó de cerrarlo. Está muy atento. Es muy consciente, contrario a lo que en la habitualidad ocurre con una carta de un perfil suicida. No es una carta de despedida, en la lectura no se nota una despedida, no corresponde a una carta de suicidio. O sea, seguimos dentro de lo mismo, ¿verdad? Desde el principio hacia el final la carta no corresponde. La redacción ni el contenido. Ni el contenido, ni siquiera los rasgos gráficos corresponden a una persona suicida. Hoy, Tejas 4 es la mejor opción para invertir en tierra. Totalmente en cuotas. Lote Joven. Gerenciado por Regan Pelaí. www.lotejoven.com.ar. Rápido, vamos repasando las pruebas. Recordad que ninguna parte del oficialismo se hizo presente en este programa para debatir en un ratito nada más, con las pruebas en la mano, con Enrique Proeger. Sin embargo, la testimonial de Roxana Luna decía y hablaba de una tal Amaranto. Recordate que Fabián Amaranto era quien había disparado el llamado a la policía y que hasta ahora no se le había llamado nunca a declarar. Había disparado el llamado a la policía a las 22:35 aproximadamente para que lo empiecen a buscar a Alós. Sin embargo, la viuda de Juan Antonio Alós dijo que esta señora ya había estado en su casa durante mucho tiempo. Y, además de esto, acá está la llamada de la señora Amaranto diciendo que era amiga de la familia de Alós. Amaranto no era amigo de la familia de Alós. Es más, Roxana Luna dice no haberla conocido, nunca haberla visto. O sea que ya de por sí estaba mintiendo en la propia llamada que le hizo a la policía. Pero ¿quién era Fabián Amaranto? Fabián Amaranto es la esposa de Rolo Ludueña. Rolo Ludueña, lo decía uno de los narcotraficantes que nos ayudó a descubrir el narcoescándalo, que Rolo era el que viajaba con él a buscar la droga, fíjate. ¿Qué pasa con los pagos que hace la policía con la droga que roban de los secuestros? Rápido, vas enumerando las pruebas. Estas pruebas no fueron contestadas desde la justicia ni nadie que represente justamente ni a Dracile ni al gobierno de la provincia. Vamos, Santiago. Seguimos repasando pruebas. Acá tenemos testimonial de Marco Martínez. Dijo que a las 17 horas desde Obispo Trejo se volvió para Córdoba con Ingas. Tenemos el testimonio de Ingas. Dice, un segundo, ¿por qué Martínez? Martínez es una de las personas que era parte de Drogas Peligrosas y que fue mencionada en el expediente. Acordate que la semana pasada te mostrábamos justamente un testimonio de otra de las personas, de otro de los integrantes de Drogas Peligrosas, diciendo que Ingas y Osorios pudieron haber sido los responsables del crimen de Alós. Martínez dice que a las 17 horas volvían de Obispo Trejo junto con Ingas. Es decir, Martínez dice que a las 19 horas Ingas ya estaba en Córdoba. Ya está en Córdoba. Cuando le preguntan a Ingas, Ingas dice que por indicación de Martínez tuvo que ir a Obispo Trejo y a Obispo Trejo llegó a las 19 horas. Es decir, una versión dice que Ingas estaba a las 17 en Obispo Trejo y a las 19 en Córdoba.
pero la otra versión dice que a las 19 horas en realidad Inga estaba en Obispo Trejo. Al final no se sabe dónde Hay una estaba contradicción terrible ahí entre Ingas y Martínez. Saimo, fíjate, esto es muy curioso. Surge el expediente que habían analizado la línea de la viuda y no han encontrado ninguna llamada que le había realizado a Alós. Pero sin embargo, más adelante en el expediente surge que le había hecho al menos 7 llamadas. Este es un dato nuevo, entonces. ¿Qué quieren decir desde el oficialismo? Que embarrar la cancha. ¿Por qué Roxana Luna no había llamado a su esposo que había desaparecido? Esto era lo que decían. Sin embargo, no se fijaron en el propio expediente en donde la señora Roxana Luna le había hecho 7 llamadas a su esposo. O sea que quisieron embarrar la cancha. Seguimos repasando, ahora hablamos de teléfonos. El teléfono de Mario Osorio estaba intervenido. Dice, esto es el fallo de la Corte Suprema. Dice que una intervención telefónica, de ese teléfono surgió una charla entre 2 personas que querían mover el cuerpo de Alós, sacarlo de donde estaba. Sí, y ahí Senestrari ordena custodiar la tumba de Alós antes de la exhumación. Entonces, lo que vemos que lo que había dicho este oficial de inteligencia de drogas peligrosas la semana pasada respecto a Osorio y a Ingas mintiendo con Martínez en la anterior testimonial, y acá Osorio le interviene en el teléfono y en la conversación aparece que iban a robar la tumba de Alós. ¿Cómo es la cosa? Bueno, vamos a escucharlo a Carlos Nagy hablando justamente porque la semana pasada en el diario El Resumen de Altagracia decían que la Policía Judicial había realizado un informe refutando las afirmaciones de Proeger a pedido del juez Ricardo Busto Fierro. Bueno, esto es una absoluta mentira, fíjate. Salió un artículo publicado en el diario El Resumen de Altagracia, en donde bueno, se trataba de dar algunas explicaciones sobre muy pocos puntos de lo que se explicó en ADN. Esto dice básicamente que la Policía Judicial realizó un informe refutando las afirmaciones de Proeger a pedido del juez federal Ricardo Busto Fierro. Esto es lo que dice el medio literalmente. ¿Es así? Tomás, en mi calidad de querellante particular tengo actividad permanente en relación al trámite de la causa. Acompaño a la justicia en búsqueda de la verdad. Esto es falso. El doctor Busto Fierro en ningún momento solicitó informe alguno, no solamente lo solicitó, sino no tiene necesidad en esta instancia de salir a contestar ni a Proeger ni a ninguna otra persona. Pero lo más grave de todo esto es que los argumentos que esta periodista del diario Resumen de Altagracia ensaya en su publicación son utilizados por el defensor del hoy imputado, el fiscal provincial Emilio Drasile, para subir un video a YouTube. Entonces la pregunta que se debe formular es la siguiente: ¿es Policía Judicial la autora de este informe? Y si es Policía Judicial, ¿cómo llega a manos del defensor del fiscal provincial? Es decir, Policía Judicial está jugando a favor de Drasile, lo cual no debe ser porque es una institución del Estado. Evidentemente deberá asumir las responsabilidades que correspondan. O sea que Busto Fierro no solicitó esto es mentira. No ha solicitado ningún informe, ninguna explicación a Policía Judicial en función de lo que, reitero, con docencia expuesto en su programa en ediciones anteriores, Enrique Proeger, un criminalista de renombre y jerarquía y trayectoria a nivel nacional reconocido. Si es verdad que Policía Judicial suministró esto, quiere decir que Policía Judicial está jugando a favor de Drasile y del señor Tauriño. ¿Alguien le solicitó eso a Policía Judicial? Lo voy a decir con mis palabras, es un hecho de inusitada gravedad. Ahora, en unos minutos nada más después del corte, viene Enrique Proeger a nuestro estudio a presentar todas las pruebas contundentes respecto a lo que fue la muerte de Alós. Primero te doy la línea de comunicación 153 53 11 11 22 22 o 33 33. Estamos en WhatsApp como 3516 772616 y si no nos encontrás en @ADNTV en el Twitter, si no, ADNTV sitio oficial en nuestro Facebook. Ya volvemos con Enrique Proeger. Opina en Twitter @ADNTV. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos... Muy bien. Le habíamos dicho a la gente del oficialismo que viniera a participar de ADN. Queremos hacer un programa democrático, pero democrático no quiere decir con concesiones. Esta es la diferencia. Una cosa es tomar la palabra de alguien, pero preguntar el por qué hay tantas fallas en la investigación, y otra cosa es dejar hablar y publicar. Eso no es democracia. Democracia es poder debatir,
Democracia es poder intercambiar información, intercambiar datos. Por ahí puede ser un burro Tomás Méndez y viene alguien muy iluminado y nos dice por qué somos unos burros y no vamos a tener ningún problema en aceptarlo, que estamos equivocados. Probablemente alguien venga y lo pueda hacer, pero hemos citado a todas las partes. Ninguno quiso venir a ADN, excepto Enrique Proeger. ¿Cómo anda, Enrique? Buenas noches. Bien, Tomás. Muchas gracias por venir, en serio. No, Muchísimas gracias por llamarme y acá estoy. Y la idea fue mía de alguna manera en que cuando se plantearon ciertas dudas, me parece que lo más transparente, y esto va más allá de las personas. Es decir, yo de lo que te voy a explicar y a la gente le vamos a explicar, no tiene que ver con las personas, en mi opinión. Lo que tiene que ver es con el hecho. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, es señor. decir, si me caen simpático o no me caen simpático porque hablaron de mi persona y no de mis conocimientos, bueno, eso ya es un problema de ellos y no es un problema mío. Yo no voy a hablar de las personas, voy a hablar de los indicios. Del hecho. Del hecho concreto. Empezamos con algunas partes. Bueno, esto es una lámina que tiene que ver con la aproximación del proyectil, ¿no? Que entra por parada al medio y sale en la parte parieto-occipital, lateral izquierdo, y supuestamente se deposita en el parante izquierdo del Clio. Esto es lo que dice la información oficial. Exactamente. Esta sería la mecánica. Bien. La cabeza está desplazada a 45 grados aproximadamente hacia la derecha, agachada, para que tiene que darle el ángulo de salida, ¿no? Y tiene que ser depositado acá el proyectil. Pero hay un dato, hay un mecanismo que se llama arrastre. Cuando el plano es oblicuo, quiere decir que va a pegar así el impacto, como está acá en la imagen esta, que acá lo hicimos muy levemente oblicuo. A pesar de todo eso, lo que primero se genera es un arrastre, como se está mostrando en esta imagen, ¿ves? Ese es un tiro en un vehículo. Exactamente, esto es un arrastre. ¿Qué significa? Significa que el proyectil no entra perpendicular y hace perfecto el corte, sino que primero hace un arrastre y después rompe. Bien. Supongamos que no haya sido tan oblicuo como acá. Este fenómeno, en esta parte, lo tendrías que ajustar acá. Claro. Significa que siempre hay arrastre más o menos de acuerdo al ángulo. Acá tenemos bordes netos. ¿Qué significa bordes netos? Lo que tenemos son cortes como a cuchillo o a un cúter. Bien. ¿Sí? Esto no se manifiesta ni se condice con lo que sería un disparo oblicuo, que tendrían las condiciones en las que se manifestaron, ¿no? Esto sería uno de los planteos, ¿no? Bien. El otro planteo es la sangre. ¿Qué me plantean en ese cuestionario famoso, cuestionamiento famoso? Me dicen que acá está el spray. Señores, esto no es spray. Esto es una mancha por contacto. ¿Qué significa contacto? La cabeza acá tiene que haber estado apoyada. Y qué casualidad, justo lo tiene en el marco de la puerta, que inclusive está dentro del marco, lo que indica que puede haber sido cuando accedió o accedieron a la víctima al lugar. Claro, por cómo está la víctima no parece que hubiera estado apoyada en el burlete. No, no puede estar, porque si acá esto hubo contacto, nunca el disparo tendría que haber estado acá, tendría que haber salido hacia afuera. El impacto tendría que estar por acá. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Y acá no hay spray, digamos, para un tiro. El spray se condice con el lugar donde pega la bala. ¿Sí? El spray va hacia el mismo lado donde va la bala. Debería pasar en este eso. caso, acá, estos son manchas. Acá no está demostrado en el laboratorio que esto sea sangre, que eso es importante. Lo que me plantean como cuestionamiento, que acá está el contacto que demuestra que el disparo existió y acá hizo el contacto. Imposible. Nunca el spray se va a manifestar en un lugar distinto al lugar donde pegó la bala. Claro. Más si es un disparo cercano. Exactamente. Sí, ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, absolutamente. ¿Sí? Es de sentido común, digamos. Y acá lo que hemos aplicado es una técnica que se llama trigonometría de la proyección. ¿Qué es trigonometría de la proyección? Es los ejes longitudinales de las manchas, lo que hacemos es tirar líneas hasta donde convergen, quiere decir donde se cruzan las líneas, para que la gente lo entienda. ¿Este método se aplica, digamos? Esto es una técnica utilizada por el FBI que se llama Blue Spatter, ¿sí? Y que es muy común en la reconstrucción de fenómenos o hechos. Es decir, vos tenés que en criminalística, para que la gente lo entienda, tenés el principio de intercambio, que es decir, un delincuente deja y se lleva cosas, correspondencia de características, reconstrucción de fenómenos o hechos, que es esto, y además el principio de probabilidad. Bien. Pero es fundamental que analicemos el principio de probabilidad cuando terminemos de analizar todo. Bien. En este caso, cuando proyectamos las líneas, nos da que a 1,53 m, ahí está el foco de la emisión de esas gotas que están acá. Bien. Significa que esas gotas, cuando vos, la longitudinal, tirás las líneas a donde se unen, ese es el punto donde se emitieron. Quiere decir que más o menos sería 1,53 m y a 1,58 m de altura. Quiere decir fuera del vehículo.
O sea, nunca se podría haber producido, de acuerdo a estas manchas de sangre y aplicando este método, el disparo dentro del vehículo. Esto se llama trigonometría de la proyección. Para la gente de policía judicial, si no conocen esta técnica, yo se las puedo enseñar. Bien. Tranquilamente. Obviamente que lo hicimos a escala. ¿Qué pusimos acá? Acá pusimos la parte interna del cobertor de la puerta, a escala como corresponde, teniendo la medida del vehículo, y sobre eso, sabiendo cuál era la orientación de esas proyecciones de manchas de sangre, tiramos las líneas hasta la convergencia, a escala absoluta. Bien. ¿Sí? Bien. Y ahí nos da cuál sería la posición donde se emitió esas gotas de sangre. Bien. Y hay otro dato que es interesante. Realizada la reconstrucción, la víctima tenía 1,80 m, de acuerdo a lo descrito por la autopsia. Si tiene 1,80 m, arrodillamos a la persona y al momento que la arrodillamos nos queda exactamente, acá dice, es decir, acá sería de rodillas, pero hay que ver los desniveles que tiene. Si fuera 1,80 m, nos da 1,47 m esta altura. Bien. Ese 1,47 m, si vos le tomás 10 centímetros de margen de error, por diferentes circunstancias, el piso, hay que ver las condiciones, tenemos que la víctima estamos aproximadamente en el punto de convergencia, que estaría por ahí, que era el punto donde se emitió las gotas de sangre. ¿Se entiende lo que digo? Pero a su vez, por el dibujo de la gota sabemos cuántos son los grados que tenía. ¿Sí? ¿En qué ángulo pegó contra la superficie? Eran aproximadamente 10 grados. Si nosotros realizamos la proyección sobre la superficie cómo pegó, tenemos que los 10 grados nos da esta posición, lo que sería la simulación en 3D. O sea que esto podría determinar que Aló fue asesinado fuera del vehículo. Fuera del vehículo, como te lo dije en el programa anterior. Y en eso la ropa era muy importante, porque seguramente en el vaquero podría haber habido manchas de tierra. Exactamente. ¿Por qué desaparecieron las prendas? El planteo, ¿no? Después vamos a charlar por qué, si no están las prendas, que es un elemento fundamental en todo esto. De eso no se dice nada. No, de esto tiene que ver con la mecánica y los movimientos, que ya lo vamos a analizar. Bien. Acá hay un planteo que me hacen que dicen que esto no es spray, sino que tiene que ver con la sangre que caía por escurrimiento. Y esto es mancha de escurrimiento, y es verdad. Esto es mancha de escurrimiento, pero señores, esto es spray. Claro, una cosa es chorrear y otra cosa es... Esto es chorrear, no esto. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Ustedes lo que tienen acá son proyecciones así, son líneas que van cayendo. Acá lo que tienen son puntos. Claro. ¿Se entiende? Es lógico. Es lógico. Entonces, esto es proyección. Puede que sea que algunas de estas se correspondan con este fenómeno, pero estas que tenemos acá no se corresponden. Esas no. Es imposible. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y acá hay un dato que es interesante, que ya lo vamos a analizar, que tiene que ver con la tonalidad de la sangre. Para que vos tengas una idea, todos los autores están de acuerdo que la sangre, por la luz, se va oscureciendo. ¿Sí? Y con el tiempo y la luz, tiene que incidir la luz. ¿Sí? Tenemos acá una sangre coagulada que está de color negro escarlata. ¿Qué significa eso? Eso significa que pasó mucho tiempo, dicen todos los autores de medicina legal o de criminalística, de lo que vos quieras. ¿Qué es mucho tiempo? Mucho tiempo significa lo que dice la autopsia. Lo que dice la rigidez cadavérica, más de 10 horas. Más de 10 horas. Al momento de las 7 de la mañana cuando apareció. O sea, se condice el color de la sangre con la rigidez del cuerpo. Bien. Pero además tenemos rojo rutilante. ¿Qué significa el rojo rutilante? Que el tiempo que tiene esto con relación a esto es muy acentuado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, claro. Quiere decir que acá lo que tenemos es que esto condice, y acá lo que hay es un histograma en el cual la intensidad de los negros con relación al rojo rutilante son equilibradas. Está claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y esto es técnica. ¿Sí? Significa que acá tenemos dos procesos temporales. Bien. ¿Me va siguiendo? Sí, señor. Bien. Además de eso, me hablan de la posición. ¿Sí? Y en esto tienen razón. Supongamos que tengan razón. ¿Qué significa? Dicen que esta marca, esta mancha, no la ven en la fotografía. Pero no la ven por culpa mía. Lo que sacaron las fotos son ellos. Porque las fotos en el lugar del hecho, en ningún momento, parece que tenían problemas de cintura, se agacharon para sacar la foto de abajo, a ver cuáles eran las condiciones del rostro en ese lugar. Entonces, si esto no lo podemos certificar en el lugar del hecho, y en eso les doy la licencia que fuera así, si pongamos que fuera así, donde ellos se contradicen y no estoy de acuerdo con ellos, es que sí la remera les indica dos movimientos, un movimiento de desplazamiento vertical y de golpe un movimiento horizontal. Quiere decir que lo que no nos diría la cara, porque no tenemos prueba, en la escena del hecho sí tenemos dos movimientos. ¿Se ve? Acá tenemos un movimiento descendente y acá tenemos un movimiento que sale en esta posición.
Además hay una cosa muy rara, ¿no? Como la remera está manchada en la espalda y en el asiento no hay manchas de sangre. A su vez el apoyacabeza, el respaldar, ¿se entiende lo que digo? Es mucha sangre, por lo menos ahí se ve. Y además hay sangre. otro fenómeno. Acá tenés un fenómeno que yo te lo voy a marcar, en el cual tenés muchas proyecciones de manchas de sangre acá, muchas proyecciones de manchas de sangre y acá no tenés casi nada. ¿Qué indica eso? Que este puede ser un pliegue en el cual esto se junta con esto y esto estaba doblado. Está bien. Quiere decir que la remera estaba levantada. Bien. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. A no ser que Aló, después del tiro en la cabeza, se acomoda la remera para no aparecer tan desordenado, no sé. ¿Sí? Sigamos. Esta es la última. Pasemos Esta acá. es la última. En este caso en particular, para que vos tengas una idea, lo que estamos hablando es del famoso proyectil. ¿Qué pasa con el famoso proyectil? Dicen que se les cayó. Acá está la víctima. Pero evidentemente para que el proyectil aparezca acá, quiere decir que se les cayó después que sacaron el cadáver. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Bueno, ¿dónde está el proyectil acá? Porque para caerse tiene que estar inestable en el orificio de Sí, lo que dicen ellos es que estaba incrustado. Ahí no se lo ve incrustado, pero probablemente haya estado dentro del parante. Y decime, si estaba incrustado, ¿cómo se cae de ahí? Imposible. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, de acá no se cayó. Esto tiene toda la pinta, con todo respeto les digo, de que al proyectil lo colocaron ahí después que sacaron el cadáver. Sí, porque de todas maneras, si no se ve y estaba incrustado, hay que sacar el parante. Y hay que haber todo. Es decir, es el problema nuestro. Es un problema tuyo, Tomás, o de nosotros, o de las familiares de la víctima, de que no hayan documentado todo el proceso de extracción, fotografiado y filmado. Es que ¿En cuántos casos? esto no fue extraído nunca, este plástico, ¿eh? Exactamente. No fue extraído nunca. Y no está documentado cómo lo extrajeron. Lo que está documentado, que eso es una de las cosas que me cuestionan, es está acreditado el proyectil. No, el proyectil está acreditado en el asiento. Yo lo traigo en un bolsillo, lo acomodo ahí y dice, con este proyectil se mató. Está claro. ¿Se entiende lo que digo? Está claro, está y claro. este proyectil tiene unas características que tengo mis serias dudas que haya pasado por un cráneo de una persona absolutamente desarrollada y te puedo garantizar que queda mucho más deformado. Otro detalle interesante es lo que planteamos. Es decir, en el movimiento de retroceso, el bastoneo, ¿te acordás del tiro? 45 kilos de fuerza de choque, genera un spray. Primero no tenemos restos de hueso, restos de sangre, en fenómenos de spray en el orificio de salida, y tampoco en ese retroceso tenemos que la apoyacabeza, en este caso, tenga algún detalle interesante, una impronta que tenga que ver con sangre. Y no hay restos de huesos tampoco del cráneo en el vehículo, no se dice nada. Y acá hay otro tema que esto no me lo tocan. Esto no lo cuestionan, ¿no? Y este es uno de los grandes planteos. En la escena del hecho, cuando sacan a la víctima del lugar, ¿qué dice la médica? Dice, tiene rigidez completa, ¿sí? Rigor mortis instalado, ¿sí? En la morgue judicial se relajó el cuerpo. Fíjate que acá está torcido, que es lo que yo planteo, y acá ya está totalmente la cintura alineada y el torso alineado con la mesa de la morgue. El brazo, en este caso derecho del presunto disparo, ¿sí? Ya cayó del otro lado. Pero el que no cayó es el miembro superior derecho. ¿Qué significa esto? Esto significa espasmo. Pero además de eso, no solo que está el espasmo que nosotros reconstruimos, decimos cuál es el proceso en el momento del desencadenamiento del hecho, sino que acá tenemos proyección de sangre que salen en diagonal. ¿Lo ven? Como está la flecha esta, acá tienen una y acá tienen otra. Que no tiene nada que ver con esto, ¿lo ven? Sí, sí, sí. Sino que esta está en diagonal. ¿Sabés qué significa eso? Lo que yo te decía la otra vez. Significa esto, es la única manera que dé en diagonal. ¿Se entiende? Movimiento Esto es el brazo defensivo. levantado. Ahora te hago un planteo que la gente creo que me va a entender. Un suicida no se protege, ¿sí? Expone su cuerpo para matarse. En este caso se intentó defender. No se va a proteger contra sí mismo. Esto es un movimiento defensivo. Y acá tenemos un detalle. El detalle que tenemos, que después vamos a hacer la reconstrucción, es que, lo voy a decir en criollo para que la gente me entienda, la cola de la víctima está desplazada, en este caso, ¿sí? Hacia el centro del vehículo. Así está la cola, que ya lo vamos a hacer la reconstrucción, ¿sí? Está desplazada hacia el centro del vehículo, él está desacomodado. Este elemento, aunque vos no creas, nosotros hemos logrado descubrirlo en laboratorio, cómo lo ingresaron al cadáver al vehículo. ¿Sí? Y fíjate, ¿lo ven que está desplazado hacia la izquierda? Sí. Se No nota está en claro. una posición cómoda. Es decir, no hacia la izquierda, está desplazado hacia la derecha. Hacia la derecha. Perfectamente la cola desplazada hacia la derecha. ¿La ven cómo está? Nadie se sienta en un vehículo de esta manera. ¿Bien? Sigamos. Miren. Y acá está la prueba contundente. Este es un elemento nuevo, te lo doy como una novedad técnica, Tomás. Estas manchas que ustedes ven acá se llama lividez cadavérica. ¿Qué es la lividez?
La lividez es la sangre que se deposita en los planos inferiores que no esté en contacto de compresión con alguna superficie. Bien. Por eso está blanca la cola y por eso está blanca la zona de las escápulas. ¿La ves? ¿La ven? Sí, sí, sí. Y fíjense que la zona que no apoya contra el piso o tiene un leve contacto toma color del depósito por gravedad de la sangre. Todo Eso lo se llama que, lividez. lo que no tiene presión, digamos, con el cuerpo. Exactamente. Que no ejerce presión. Analicémoslo a lo. El lateral derecho es hacia donde está la desplazada la cola, ¿te acordás? Sí. ¿Cómo está? Blanco. Prácticamente blanco. ¿Y el lateral izquierdo? A la misma altura, ¿Morado? con lividez, morado. ¿Sabes qué significa eso? Significa que el vaquero que tenía puesto estaba haciéndose compresión para ese lado. Significa que al hacer compresión, ¿sí?, está como desalineado el vaquero para este lado y apretando acá, y eso genera que esto se mantenga blanco, por la cual no se deposita la lividez. En cambio, este lugar que está flojo, quedó flojo, acá sí se depositó la lividez. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Que tuvo una fuerza transversal a la longitudinal de la ubicación en el cuerpo. ¿Vos manejás con todo el pantalón cruzado y apretado de un lado? No, te acomodas la ropa y te sentís cómodo en el asiento. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. No apretado. Esto significa que está apretado de este lado. Significa que cuando lo acomodaron, el vaquero, por la adherencia con la superficie del asiento, fue apretando hacia el lateral donde lo iban empujando, en el sentido opuesto. ¿Usted está convencido de su hipótesis de que lo han acomodado, que lo han matado fuera del vehículo? Los indicios te lo dicen. Acá aprieta más que acá. ¿Qué indica que aprieta más que acá? Que tiene el pantalón apretando en ese lateral. Significa que lo han acomodado. Esto está acomodado. Que vos lo ves a simple vista y te das cuenta que está acomodado. Sí, ahora lo que vamos a ver ahora, que es la reconstrucción de cómo estaba el cuerpo de Alós, va a ser increíble, porque verdaderamente no van a quedar dudas de cómo supuestamente dicen oficialmente que se habría suicidado Alós. Creo que acá tenemos una foto un poco más grande de cómo está acomodado el cuerpo. Acá lo vemos bien, perfectamente, como decía Enrique, que, bueno, evidentemente que no está sentado cómodamente, que Alós no ha estado sentado en su vehículo antes supuestamente de aparecer muerto, ¿no? Y Tomás, hay otra cuestión. Cuando vos tenés duda en un caso, que esto tiene muchas dudas, la duda es un correctivo permanente. ¿Qué significa dentro del método científico? Lo primero que se debe investigar es un homicidio. Cuando vos tenés la conclusión de que no es homicidio, recién caes en el suicidio. No se hace eso en la primera hora de investigación. ¿Se entiende lo que digo? Sí, más claro. con todo lo que planteás acá y con todo lo que estamos observando acá. ¿Sí? Y lamentablemente acá los indicios no se compatibilizan. Y vos fíjate que los indicios sí se compatibilizan, pero con otra cosa. Es decir, una víctima que está corrida de lateral hacia el centro, ¿no? Y yo te voy a pedir si podemos hacer Santiago, por favor, la reconstrucción con una silla. Ahora vamos a mostrar cómo estaba el cuerpo de Alós. Gracias, Santiago. Sentate, Santiago. Vas a desplazar la cola para este lado, así, ¿sí? El cuerpo así y la cabeza la vas a poner en 45 grados abajo. Ahora, efectuate el presunto disparo. Si él se efectúa el... ¿A dónde supuestamente dio el disparo según ellos? Acá está el parante. Ahí está el parante, o sea que, sí, un poco más incómodo debería Todavía ser, ¿no? más incómodo todavía. Así, ¿sí? Supongamos que sea así y más abajado la cabeza. Ahí, ¿no? El parante está acá. Se efectúa el disparo. Hay una cuestión que se llama biomecánica. La biomecánica significa el desplazamiento natural que va a tener un miembro, en este caso, producto de la gravedad, en este caso, ¿no? En este caso, o de las el brazo, acciones de la digamos. física. Bien. Acá tenés un principio de acción y reacción. Si esta es la fuerza que atraviesa acá, ¿cuál es la fuerza en sentido contrario que se genera como principio de acción y reacción? Para acá. ¿A dónde cae el brazo? Sí, no tiene ninguna chance de caer como... Lo acomodaron, Tomás. ¿Me entendés cómo hace ahora? Intentá ver, porque ya no está tan muerto, se hace el vivo el muerto este. Fíjate, disparate. No, que caiga donde dicen ellos. Imposible. ¿Ves? Tiene que hacer este movimiento, quiere decir que es consciente, está acomodando el brazo. A ver, un segundo, porque esto es muy importante. Sí. Esto es muy importante. Si el tiro está en el parante, como dicen ellos, aunque no hay bala, no hay absolutamente nada que compruebe esto, la posición de supuestamente Juan Alós debió haber sido sumamente incómoda. Incómoda, exactamente. Es casi imposible racionalizar esa situación, pero vamos a creer que podría haber hecho eso, que practicaba contorsionismo e intentó suicidarse con una de esas prácticas. Por favor, Santiago, si la mano tiene que La quedar... cola para este lado. Y la mano debería Para acá, quedar... para acá. Sí, la cola, Ahí, exactamente. y vos el torso para allá. Así, ahí. Así, abajo. Ahí, exactamente. Ahora, se efectúa el disparo, hay un principio de acción y reacción. Quiere decir que la misma fuerza que proyecta el proyectil a esta superficie, orificio de salida
y lo proyecta a esta superficie, la misma fuerza en sentido contrario se transmite en una línea imaginaria de la trayectoria Tratá de hacia ponerle ese lado. como tenía en la mano Juan Alos. Imposible. Imposible. ¿Lo ven? Es realmente increíble. Gracias, Enrique. Santiago. Realmente increíble. Realmente increíble. No se puede creer que se hayan hecho estas cosas. Entonces vos decís que lo ejecutaron fuera del vehículo, tal cual lo decía la persona que hablaba con nosotros, y que lo acomodaron de esta manera. Exactamente. Inclusive te digo, esto es una escena secundaria, la escena primaria no es donde apareció el vehículo. Yo acá, toda investigación deriva suposiciones, ¿no? ¿Qué significa la suposición científica? Si yo ya sé que ahí adentro no fue, y a su vez vos mostraste en el programa y realmente me sorprendiste los vehículos que lo seguían, digo, lo primero que haría yo como fiscal sería secuestrar esos vehículos, porque hasta un año después o más vos podés encontrar restos de sangre, por más que lo laven. Entonces hay una técnica de Blue Star, se llama, sería ideal como para determinar cuáles de esos vehículos que lo seguían pueden tener o no presencia de líquido hemático. Enrique, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Tomás. Muy claro, ¿eh? Muchas gracias a la gente de Charbotier por los zapatos, como siempre. Gracias a la gente de Charbotier. Las vías de comunicación de siempre, ¿no? 153 53 11 11, 22 22, 33 33, WhatsApp 3516 772616. Estamos en Twitter como @ADNTV, el hashtag es ADN no se calla hoy. Y además estamos en Facebook como ADNTV, sitio oficial. Bueno, Santiago, la verdad es que fueron momentos bastante complicados lo que se está viviendo en ADN, son muchas presiones. Hay que decir que el poder de turno, el fiscal Dracile, está apoyado por el poder de turno, evidentemente, Policía Judicial, Gobierno, evidentemente, gente de la Justicia Provincial, Tribunal Superior de Justicia, y la gente que lo ve de afuera, evidentemente, ve todo mal. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De todas maneras, nosotros no estamos afuera, estamos dentro de la provincia, estamos dentro del compromiso e intentamos llevarte a vos la visión de especialistas y además de nuestra investigación respecto a la muerte de Juan Alos. Han quedado muchísimas dudas, ha habido muchas irregularidades, ha habido muchísimas irregularidades, pero nosotros decidimos comprometernos con este crimen, que no quede como lo de Dalmazo, que no quede como lo de Arias, que quede de una manera importante lesionados aquellos que fueron responsables de irregularidades en la muerte de Juan Alos. Una cosa, si ellos piensan que fue un suicidio, ¿por qué las amenazas? ¿Por qué las amenazas? ¿Por qué hemos tenido amenazas? ¿Y por qué no vinieron al programa? ¿Y por qué los aprietes al programa? ¿Y por qué no están acá? Y otra cosita más, no hemos sido subjetivos, hemos sido objetivos. Acá se repasaron las pruebas. Y como decíamos la otra vez, vos en tu casa, si ves el expediente, vas a encontrar todas las irregularidades. Yo te pido nomás que busques el currículum de Enrique Proer por internet y te informes vos quién es Enrique Proer. El currículum de Tauriño se lo preguntas a mucha gente, se lo podés preguntar. Hay que ver por qué el poder eligió a Tauriño como abogado. Hay que ver por qué todo el mundo le tiene miedo a Marcelo Tauriño. Una de las preguntas que yo quería hacerle es si era parte o ya había sido parte de la CIDE y si está recibiendo información de la CIDE en este momento. Es una información muy importante que hace mucho yo se le quería preguntar. Probablemente no sea usted, Tauriño, parte de la CIDE. No tengo esa información yo, particularmente esa información nosotros no la tenemos, pero queríamos que usted por ahí nos despeje en este momento por qué usted ha hecho tanto poder y está tan cerca del poder. Y de dónde maneja información que nosotros solamente hablamos de otros teléfonos, ni siquiera de nuestros propios celulares. Y por qué el poder se refugió en ese abogado que no tiene el prestigio de un abogado penalista como se encontró en su momento Marcelo Brito o penalistas prestigiosos. Yo eso la verdad que no lo entiendo. Sí entiendo que Marcelo Tauriño maneja mucha información y que hay mucho temor respecto a Marcelo Tauriño. No es que nosotros lo vamos a hacer conocido Tauriño, ya se lo conoce a Marcelo Tauriño. El problema es por qué se lo conoce a Marcelo Tauriño. Y yo estoy dispuesto acá, en este programa, a responderle todas las dudas que él tenga respecto a quién soy yo, cuánto gano yo, cuál es mi patrimonio, todo, Tauriño. Absolutamente todo. Pero usted contésteme, ¿es de la CIDE o no es de la CIDE? La semana que viene lo espero. En la silla roja, le traigo la silla roja y le vamos a hacer una buena atención a Tauriño con algunas
pruebas que tenemos, pero nos gustaría que venga. Como vino Marcelo Cosar, con huevo, Tauriño, venga y hable con nosotros, hablamos de frente. Yo le cuento todo, cuántos hijos tengo, qué tipo de sangre tengo, si uso carnet de conducir, si no lo uso, si me alcoholizo, si me drogo, si vendo cocaína, todo, le puedo contar todo. Pero usted cuénteme eso, por ejemplo, si usted ha sido parte de la CIDE o es parte de la CIDE y si usted anda pinchando teléfono que no corresponde. Nos vemos el miércoles que viene, gracias. Ay, qué frío me da tu palabra. O no te haces entender. Es una especie jodida la tuya.